Unos días atrás estaba yo mirando un reportaje y estaba mirando yo a una de las reinas de España, si no me equivoco que era, o quizás era la reina de Inglaterra. Ella estaba investiendo, estaba dándole una autoridad a un cantante, a un hombre que canta, le estaba haciendo o reconociendo de una manera especial. Hermanos, no muchas personas pueden ser investidos o pueden ser reconocidos por algún rey. Nosotros tenemos el privilegio, paz de Cristo, iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de que hemos sido reconocidos y hemos sido investidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios nos ha dado el nombramiento de que somos sacerdotes, de que somos un real sacerdocio. Dios nos ha investido con esa autoridad. La historia relata el nacimiento y la vida de una personalidad de las más destacadas y conocidas de la historia bíblica. Y la conocemos como uno de los hombres más grandes y fuertes. Estamos hablando de Sansón. Este personaje tuvo en la historia su nombre, un nombre, hermanos, que quedó indeleble, queda grabado por el resto de la historia de la humanidad. Sansón. Cuando escuchamos nosotros hablar de Sansón, se nos vienen a la mente dos cosas. Cuando hablamos de Sansón, dos cosas se nos vienen a la mente. Un hombre fuerte, un hombre que desgarraba a los leones. Un hombre que derrotó a los filisteos con la quijada de un burro. Un hombre, hermanos, que tenía una cabellera larga. Pero también se nos viene a la mente en la otra cara. Se nos viene a la mente la divinidad de aquel hombre. Era un hombre fuerte en corpulencia. Un hombre fuerte, hermanos, en fuerza física. Pero también presenta la cara débil de la debilidad emocional. Nosotros, hermanos, hemos sido ungidos para triunfar. Representamos autoridad, pero debemos de tener cuidado cuando estamos nosotros emocionalmente débiles. Sansón era un hombre débil emocionalmente. El relato bíblico nos habla de que Sansón fue, hermanos, y se enamoró de una mujer filistea. Un hombre que no debió haberse mezclado con las cosas del mundo, por decir así la palabra. Fue y se enamoró de una mujer filistea. Y miramos a Sansón, hermanos, después de ser un hombre fuerte, miramos a un hombre que anda derritiéndose por una mujer filistea. Paz de Cristo. Dios, hermanos, nos ha a nosotros dado las fuerzas para ser nosotros vencedores. Vencedores con una fuerza física, pero más que una fuerza física, una fuerza espiritual. God has given us the strength to be a strong person physically and also spiritually. God has given us the wisdom and the anointing so we can go out and conquer. Dios nos ha dado el poder y la autoridad, la sabiduría para ir y conquistar a este pueblo de Ansa. Pero debemos nosotros de ser fuertes espiritualmente. La Biblia nos habla de otro hombre también, de un hombre que fue ungido, de otro hombre también que fue, hermanos, lleno de autoridad, y este hombre se llama David. David, hermanos, nos habla que era un hombre, un muchacho, un joven, el cual se la llevaba y se la pasaba cuidando las ovejas de su padre. Y de repente, hermanos, dice la palabra que Dios habla con el profeta y le dice: ve a la
la casa de Isaí, ve y vas a ungir a uno de ellos para que sea rey sobre el pueblo de Israel. Y Dios manda al profeta y va y unge a este hombre David, lo inviste, le da esa investimenta, esa investidura de poder y de autoridad, y David es ungido rey del pueblo de Israel. Paz de Cristo, hermanos. El Señor, hermanos, habla y nos enseña a través de la palabra. David era un hombre, hermanos, que fue y conquistó. Fue un hombre que fue y derrotó a los filisteos también. Sansón y David, hermanos, ambos fueron a pelear contra los filisteos, pero ambos también tuvieron debilidades emocionales. Padre Cristo, iglesia, ¿qué es lo que estoy diciendo en esta mañana? Es que de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, Dios nos ha investido para ir y conquistar, pero debemos de tener cuidado de no flaquear en lo emocional. Dios nos quiere que seamos gente fuerte espiritual y emocionalmente. Paz de Cristo. David, hermanos, un hombre que derrotó al gigante Goliat. Un hombre, hermanos, que con una sola roca viene y derrota a aquel enemigo del pueblo de Dios. Viene y lo derrota. Un hombre que estaba investido, un hombre que conocía el poder de Dios. Por eso cuando va delante del gigante Goliat, le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El cual, hermanos, él sabía la autoridad. Sansón tenía el mismo conocimiento de este hombre. Hombres fuertes, hombres sagaces, hombres que podían, hermanos, derrotar aún, hermanos, ejércitos enteros. Pero tenían, hermanos, un talón de Aquiles. Tenían una debilidad. Y en esta mañana yo quiero, hermanos, que nosotros nos pongamos a meditar, que pongamos a pensar, hermanos, qué es lo que nosotros debemos de proteger. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de proteger? ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién derrotar. Anda buscando a ver a quién va a devorar, a quién va a comer. ¿Por qué? Con su debilidad. Quizás usted tenga un carácter muy débil. Quizás usted tenga un carácter muy débil. Quizás usted sea una persona que pronto se enoja, una persona que pierda la compostura emocional, una persona, hermanos, que de repente lo ataca la depresión, una persona que de repente le ataca la amargura, una persona que está batallando con sentimientos torcidos. El Señor, hermanos, nos ha ungido y nos ha investido para ser más que vencedores, pero debemos nosotros de guardar, debemos de mantenernos nosotros buscando, hermanos, la voluntad de Dios en nuestra vida y no descuidarnos. Paz de Cristo. Sansón, hermanos, un hombre que derrota a 30 filisteos y tomó sus vestidos para darlos a los que había declarado el enigma. Conocemos la historia, pero luego esta mujer, hermano, llamada Dalila, lo empieza a enredar, y a enredar para que Sansón le revele el secreto de su fuerza. Paz de Cristo. Y empieza a enredarlo. Y Sansón cae postrado a los pies de Dalila y le revela el secreto de su fuerza física. La mamá de Sansón había hecho un pacto con Dios. La mamá de Sansón había hecho un pacto con Dios, que no se iba a cortar el pelo de su cabellera, o no iban a cortar la cabellera de Sansón, y tampoco iba a beber vino. Era un hombre que había estado dedicado desde su nacimiento para el servicio de Dios. Sansón era un hombre, hermanos,
que iba a hacer y iba a buscar, iba a servir para que el pueblo de Israel fuera un pueblo que viviera en paz. Pero Sansón se descuida. Aunque su mamá lo había dedicado, aunque su mamá lo había puesto al servicio de Dios, Sansón crece y se desbalaga. Empieza a luchar Sansón con sus fuerzas físicas, pero no con sus fuerzas espirituales. Paz de Cristo. Nosotros, hermanos, necesitamos no pelear con nuestras fuerzas físicas. No vamos a agarrar a bofetadas a nadie. Debemos de luchar con nuestra fuerza espiritual. Porque la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huéspedes celestiales, huéspedes espirituales que vagan en las regiones celestes. Esa es la lucha que usted y yo debemos de pelear. No es física, es espiritual. Y para poder ganar esa lucha espiritual, necesitamos de estar revestidos del poder de Dios. Necesitamos, hermanos, de estar ungidos con la presencia del Señor para poder derrotar las huestes del enemigo. Porque el pueblo de Ansa, hermanos, necesita guerreros espirituales, no guerreros físicos. Necesita guerreros espirituales, gente que combata espiritualmente. Hablaba el otro día, hermanos, el presidente, el hermano Samuel Valverde, presidente de la Asamblea Apostólica. Él nos comentaba en la reunión de pastores que hubo, y él decía que estuvo en la casa de los Pinos allá con el presidente de México. Ahí estuvo con el presidente de México, y el presidente de México le decía al hermano Samuel Valverde, le decía: necesitamos de ustedes, las iglesias, necesitamos la ayuda de ustedes, porque el pueblo mexicano está cayendo bajo la maldición de la hechicería, porque el pueblo mexicano está cayendo bajo la brujería, y no podemos combatir nosotros con nuestros ejércitos. Necesitamos el ejército espiritual para combatir las huestes del enemigo. Hermanos, si el presidente de México lo reconoce, hermanos, nosotros cuánto más lo debemos de reconocer, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Es que hoy en día los capos de la droga, hoy en día los narcotraficantes, hermanos, están consultando, hermanos, están haciendo pacto con el enemigo. Están haciendo pacto con el enemigo, están haciendo pacto con Satanás. Y ellos llevan, hermanos, llevan a los brujos con ellos. Y van con ellos, y los soldados no pueden detenerlos. Pero déjame decirle algo en esta mañana, que hay un ejército más poderoso que el ejército de México. Hay un ejército más poderoso que el ejército de Estados Unidos. Ese ejército es el ejército de Jehová de los ejércitos. Ese es el ejército, hermanos, de nuestro Dios, el cual nos ha empoderado, el cual nos ha dado autoridad para vencer al enemigo, para pisar sobre las serpientes, hermanos. Pero no debemos de perder el enfoque. No debemos de perder el enfoque. We must keep focus. And what is our purpose in this earth? What is our purpose here? We're not here only just to waste time. We're here with a purpose, and that is to preach the gospel to those who doesn't know it. Nuestro propósito es de predicar y en anunciar el mensaje de salvación a la gente que no conoce. Necesitamos nosotros armarnos. Dios ya nos ha dado la investidura. Dios nos ha dado ya, hermanos, el llamado. Dios nos ha preparado, hermanos. Y es por eso, hermanos, que nos metemos en consagración. That's why we get in that consecration. Nos consagramos a Dios para poder fortalecer nuestro espíritu. Para poder fortalecer el espíritu que está en nosotros, el espíritu de Dios, hermanos. Necesitamos fortalecer este hombre espiritual.
Y es por eso, hermanos, que sacrificamos al hombre carnal. Es por eso que sacrificamos a esta carne, hermanos, porque esta carne sucia es la que hizo caer a Sansón. Esta carne sucia es la que hizo caer a David. Esta carne sucia es la que permitió, hermanos, que Saúl se descuidara, hermanos, de su reinado. Esa carne sucia, hermanos, es la que permitió que Judas traicionara a Jesús. Esa carne sucia es la que le impidió, hermanos, a Pedro a llegar a donde estaba el maestro sobre las aguas del mar. Porque entra la duda, entra la tentación, hermanos, entra la prueba. Y si no estamos fuertes espiritualmente, nos vamos, hermanos, a decaer. Vamos a deslizarnos, hermanos, y vamos a perder nuestro lugar. Paz de Cristo, iglesia. Sansón, hermanos. Sansón, un hombre que tenía un trabajo especial. Un hombre que tenía un trabajo especial, pero quitó su vista del blanco. Quitó su vista del propósito para el cual Dios lo había llamado. Usted ha sido llamado por Dios. Usted ha sido llamado por Dios para conquistar. Pero no quite su vista del blanco. Dice el apóstol, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en el blanco de la soberana vocación, en Jesucristo. Ahí donde debemos centrarnos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos fijamos en Dios, cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, hermanos, no vamos a fallarle. Padre Cristo. Dije, no vamos a fallarle. Vamos a estar enfocados en servirle al Señor. Y no vamos a descuidar, hermanos, lo que Dios nos ha depositado en nuestras manos. Esa bendición, esa autoridad. Hermanos, nos ha investido de poder para triunfar, para conquistar, hermanos, para derrotar a las huestes del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no hay otro nombre tan poderoso como el nombre de Jesucristo. Al nombre de Jesucristo tiembla la tierra, al nombre de Jesús, hermanos, los demonios tiemblan, al nombre de Jesús las enfermedades salen, en el nombre de Jesús, hermanos, los paralíticos se levantan, en el nombre de Jesucristo, hermanos, hay sanidad, hermanos. Ese es el nombre de poder, es el nombre de autoridad. Esa es el arma del cristiano que debemos utilizar. Pero debemos de conocerlo y debemos de estar enfocados en lo que Dios quiere de nosotros. Paz de Cristo. Hemos estado, hermanos, buscando el rostro de Dios por 3 días. Hemos estado buscando la presencia de Dios por 3 días. Y no ha sido en vano. El Señor, hermanos, nos ha dado a nosotros, hermanos, la victoria. Y somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Paz de Cristo. Sansón, hermanos, va y se enamora de esta mujer llamada Dalila. Y Dalila lo empieza a enredar con aquellas palabras suaves, con aquellas palabras dulces. Y el mundo, hermanos, el mundo nos trata de enredar a nosotros con esas palabras dulces, con esas palabras suaves. Pero yo quiero que vayamos al libro de Proverbios en esta mañana. Libro de Proverbios. Y quiero que meditemos en el capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Fíjense cómo dice ahí la palabra. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído.
para que guardes consejo, paz de Cristo, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. El mundo, hermano, nos habla con palabras dóciles. El mundo, hermano, nos habla con palabras hermosas y nos ofrece tantas cosas, pero su fin es amargo como el ajenjo. El Señor nos ha llamado para que seamos gente especial. Y luego sigue diciendo ahí en el capítulo, el versículo 4, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Cuando hemos nosotros conocido, hermanos, las cosas del mundo? Sabemos, hermanos, que en el mundo no hay nada serio. La gente en el mundo, hermanos, se pierde. Hoy pueden ser ricos y mañana son los más miserables, hermanos. Hoy pueden vivir en mansiones y mañana están viviendo en casas de cartón, hermanos, o cubiertos solamente con periódico. El mundo ofrece muchas cosas, pero todo lo que el mundo ofrece es falsedad. Todo lo que el mundo le ofrece a usted, hermano, es pura vanidad. Cristo viene y nos ofrece una vida eterna. Cristo viene y nos ofrece a nosotros la seguridad. Viene y nos da la confianza de que somos nosotros vencedores. Vencedores en el nombre de Jesús. Y luego sigue diciendo ahí en el versículo 6, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerases el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a las puertas de su casa. Padre Cristo, hermanos, no nos enredemos con las cosas de este mundo. No perdamos lo que Dios nos ha ofrecido. Dios nos ofrece unas cosas, hermanos, y quizás para muchos no es mucho, pero para nosotros, los que hemos entendido, la bendición de Dios, hermanos, es bastante. Es suficiente. Somos completos, hermanos. Sansón no entendió ese concepto. Sansón no entendió el concepto, hermanos, de que lo que Dios le había dado era algo especial. Él no lo valoró. Él lo despreció. David, hermanos, Dios le había dado a David algo especial y David tampoco lo valora. David también lo desprecia. David, hermanos, David se sintió confiado ya. David estaba confiado y él creía que ya la había hecho. Y dice la palabra, hermanos, que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa. Él se quedó en su casa. David ya había sido ungido, ya había estado él investido para triunfar, pero David se quedó en su casa confiado, creyendo que ya no debió de haberse preocupado más. Y ahí es donde vino el descuido de David. David se descuida y dice la palabra que era ya en la tarde, como la hora tercera de la tarde. Y David se acababa de levantar, se acababa de despertar y empezó a caminar por el palacio, Y dice la palabra que miró a lo lejos a una mujer que se estaba bañando y David la codició. El problema no estuvo que la codició, el problema estuvo en que fue y la mandó llamar. Paz de Cristo, iglesia. No juguemos con la tentación del mundo, hermanos. No juguemos, no codiciemos, hermanos. No estemos jugando con cosas que no debemos, porque nos vamos a quemar. Necesitamos nosotros enfocarnos en el llamado que Dios nos ha dado. A algunos Dios llamó a predicar, a otros Dios llamó a evangelizar, a Dios nos llamó a todos para hacer algo diferente. No nos equivoquemos de nuestro llamado. Paz de Cristo. El Señor nos llama, hermanos, para que estemos firmes, para que no estemos fluctuando. David, hermanos, un hombre que era un hombre conforme al corazón de Jehová.
Y David perdió. David se descuidó. David fue, hermanos, y ya conocemos la historia. Él fue, hermanos, y llamó a esta mujer, mandó llamarla, y estuvo con ella. La tomó por mujer. Y luego, para cubrir su pecado, David, ¿qué hizo? Mandó llamar al esposo de ella, que era el capitán, era uno de los líderes que tenía David en el ejército. El líder estaba en el ejército mientras que el rey estaba dormido. Paz de Cristo, hermanos, necesitamos nosotros estar despiertos todo el tiempo. Velad y orad, dice la palabra. Velad y orad, para que no entráis en tentación. Necesitamos estar despiertos. No nos vayamos a dormir, hermanos. No descuidemos el llamado que Dios nos ha dado. No nos enredemos, hermanos, con los placeres de este mundo. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Hermanos, cuidado cuando usted anda haciendo cosas que no tiene que hacer. Me recuerdo hace unos años atrás en la ciudad de Escondido, California. Íbamos caminando, hermanos, mi esposa y yo íbamos caminando, y de repente miramos a un jovencito que venía caminando al contrario de nosotros. Era un hermano de la iglesia, un muchacho que conocemos, hermanos, y venía el muchacho, hermanos, y venía descuidado, se había descuidado. El enemigo le había robado a él, hermano, lo había tomado cautivo y había hecho cosas que no debió haber hecho. Y venía con el rostro en el piso. Y algo que me llamó la atención y nunca se me olvida, es que venía él con su cigarro fumándolo. Venía fumando su cigarro él, y volteó y nos miró y agachó su cabeza y caminó más rápido, porque él entendió, hermano, él sabía que andaba mal. Yo no lo iba a juzgar, yo no lo iba a criticar, hermanos, yo no le iba a decir mal, yo lo iba a ayudar a él. Y este muchacho se sintió mal, hermanos. No permitamos, no caigamos, hermanos, en el error, y no permitamos al enemigo, a nuestros amigos que no conocen de Dios, no le demos a ellos la facilidad de que nos critiquen, hermanos. Guardemos nuestra postura. Guardemos nuestra postura que Dios nos ha dado, la autoridad, hermanos, para triunfar. Dios lo ha hecho a usted un vencedor. A ver, diga: yo soy un vencedor. Diga: yo soy un vencedor. La palabra de Dios lo dice ahí en el libro de Filipenses 4:13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Because I can do all things through Christ Jesus who gives me strength. Que me fortalece. Él es el que me fortalece. No es con mis fuerzas, no es con mi sabiduría, no es con la inteligencia humana, es con el Espíritu de Dios, es con la unción de Dios que viene a nuestra vida. Jóvenes, ustedes que están en las escuelas, que andan en el trabajo, tengan cuidado, no descuiden la salvación tan grande que Dios les ha dado a ustedes. Paz de Cristo. No permitan que el enemigo venga a robarle lo que Dios ha depositado en sus vidas. Porque así como Sansón tuvo que pasar, hermanos, por un escarnio. Sansón, hermanos, tuvo que ser torturado. Tuvo que ser golpeado. Y se mofaron de Sansón. Se burlaron de él y le decían: mira ese grandulón, la fuerza que tenía, mira todo donde quedó, ahora vino a hacer nada. Un hombre, hermano, me imagino esto yo, me imagino yo a una caña, una sugar cane, alta, fuerte. Así me imagino a Sansón. Y luego, después de que él habla con Dalila y le revela su secreto,
Me imagino a Sansón que quedó todo chupado como un cabazo de esa caña. Quedó chupado, quebrado y sin vida. Pero Sansón, hermanos, tuvo que sufrir. Padre Cristo, Sansón tuvo que sufrir para reconocer su error. A Sansón lo llevaron al molino, hermanos, para que diera vuelta a esas piedras de molino, y ahí estaba como una bestia, como un animal, dándole vuelta, jalando y empujando. Ya ciego, ya le habían sacado los ojos a Sansón, ya no tenía vista, pero él clama a Dios. Padre Cristo, él clama a Dios, él busca la misericordia de Dios, y en ese clamor, hermanos, Dios lo escucha a Sansón. Dios escucha a Sansón y Dios le devuelve a él su fuerza. Ya no le devolvió la vista, pero le devuelve la fuerza una vez más. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16 y versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, y diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Fíjense qué es lo que hace el enemigo, hermanos. ¿Qué es lo que hace el enemigo después de que agarra al Hijo de Dios? Al cual a que agarra al Hijo de Dios, hermanos. A nosotros, cuando nos descuidamos, el enemigo nos agarra, hermanos, o los agarra y se burla de ellos. ¿Cuántos cristianos hay ahorita, hermanos, que andan allá en el mundo borrachos? ¿Cuánta gente hay que conocieron, hermanos, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y andan en el mundo perdidos, de borrachos, dándose vueltas, drogadictos, hermanos? ¿Cuántos cristianos hay? Y la gente se burla de ellos. Mira, y es un cristiano. Y mira, y estaba en la iglesia levantando las manos, dando gloria a Dios. Y mira ahora cómo anda borracho. Mira ahora cómo anda hediondo, apestoso ya, de tanta suciedad que tiene. Ya no se baña, ya no se cambia, ya no se afeita. Ahora ya no se arregla. Ahora anda todo perdido. Ahí mira nomás, pobrecillo. Y hasta los patean y los empujan. Mira acá, ándale, cristianito, alaba a Dios. Mira, pero el diablo es sagaz y astuto. Pero el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Diga: el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, hermano. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos firmes. Firmes para que el enemigo, hermanos, no se burle de usted. Y no solamente de usted, sino también de Dios. Porque aquí los filisteos le estaban diciendo: mira, nuestro Dios nos ha entregado a aquel que venía a desbaratar nuestras tierras. Y sigue diciendo ahí la palabra: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa, para que me apoye sobre ellas.
Versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Paz de Cristo. Amén. Qué triste que un hombre pueda llegar o necesite llegar a ese momento difícil. Paz de Cristo. Qué triste es que el hombre, hermano, se descuida y pierde lo que Dios le había dado. Y tiene que pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida. Y hasta entonces, ya después de todo eso, se arrepiente y viene y busca la misericordia de Dios. Al igual que David, Sansón y David, vuelvo a repetirlo, 2 vidas paralelas, 2 vidas que se asemejan. Ambos tuvieron que pasar por cosas difíciles. David perdió sus hijos. David, hermanos, hizo cosas que no debe haber hecho. Todo porque descuidó el don que Dios le había dado. Descuidó el llamado de autoridad que Dios le había dado. No permitamos que el enemigo venga a nuestras vidas y nos saque los ojos. No permitamos que el enemigo venga a nuestras vidas y nos robe la bendición que Dios nos ha dado. No hay necesidad. No hay necesidad, hermanos, de sufrir. No hay necesidad. Solamente debemos de mantenernos firmes buscando a Dios. Paz de Cristo. No hay necesidad, hermanos, de ir y quemarse con las llamas de este mundo. No hay necesidad de ir y sufrir los dolores, las bofetadas que el mundo da. No hay necesidad. Necesitamos guardar nuestra postura como hijos de Dios, hermanos. Prepararnos, hermanos, y estar fortaleciéndonos, porque Dios nos ha ungido para vencer. Dios nos ha investido para ser victoriosos. Dios nos ha dado la fuerza para conquistar, hermanos. Pero si usted se descuida, entonces usted va a caer como Sansón. Usted va a sufrir como David. Usted va a caer a lo más bajo, hermanos. Y para levantarse de ahí va a batallar. Paz de Cristo, hermanos. La palabra dice: y no des lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, hermanos, ni una pulgada, ni un centímetro, porque el enemigo entra por ahí y él toma posesión de la mente. Y una vez tomando posesión de la mente, cuidado, hermanos, porque va a empezar a declinar. Va a ir declinando, sus valores espirituales los va a ir perdiendo, la visión, va a ir perdiendo lo que Dios le ha dado a usted, y al rato va a terminar como Sansón. Paz de Cristo, iglesia. Sigue diciendo luego ahí, versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más
que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomaron y llevaron y le sepultaron entre Sara y Estol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Solamente 20 años. Un hombre que pudo ser juez por Israel, para Israel por mucho tiempo. Pero se descuida. Paz de Cristo. Dígale a su vecino, hermano, no te descuides. Dígale, hermano, no te descuides. Debemos nosotros de mantener nuestra relación con Dios viva. Ese fuego del Espíritu Santo debemos de mantenerlo vivo, hermanos. No dejemos que se apague.